noches a todos nuestros seguidores aquí en el Perú y en el mundo. Estamos nuevamente en nuestro querido espacio de Memorias de Vida con Rocío Valencia. Y esta noche tengo el placer de presentarles a un gran invitado, alguien de quien yo me siento muy orgullosa. Es el doctor Hugo García Salvatecchi, quien es un gran pensador que además ha publicado 34 tomos de Historia de la Filosofía Universal, además de múltiples libros de historia de las ideas políticas y también de pensadores como Manuel González Prada, que por supuesto definen la historia del Perú. Así es que él, bueno, es graduado en Filosofía de la Universidad Católica del Perú y también es graduado de la Escuela Superior de Pisa en Italia. Tiene estudios en alta administración también de instituciones financieras de la Universidad Católica y ha obtenido 2 veces el Premio Nacional de Cultura. Es un placer realmente tenerte aquí con nosotros esta noche, Hugo. Además que nos une una amistad de muchos años, ¿no? Gracias. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí y quisiéramos que nos hables un poco esta noche acerca de tus últimos proyectos, de lo último que vienes publicando, ¿no? Sobre todo de que nos cuentes un poco, le expliques al público, porque yo sé que se reúnen aquí en este programa porque quieren aprender cada vez más sobre las ideas vigentes, ¿no? Del siglo XXI y las ideas que dominan en estos momentos el ambiente cultural. Así que quisiera que nos cuentes sobre esa colección. Muchas gracias, Rocío. Un gusto estar nuevamente contigo. Acabo de publicar en 34 tomos la historia de la filosofía, que abarca la historia de la filosofía occidental desde su inicio hasta su término. En el primer tomo, tratando de aplicar la teoría del espacio-tiempo histórico, he hecho un cambio completo a toda la interpretación que se hizo hasta hace poco sobre la aparición del pensamiento griego, que consideraban que es una síntesis de lo oriental y de lo occidental. Y es así como aparece en todos los textos de historia de la filosofía que se han tenido hasta este momento. Y yo parto de la hipótesis que eso implica un anacronismo, porque en ese momento no se podía hablar ni de Occidente ni de Oriente. Claro. Solamente lo que existía era una realidad única, mediterránea, que abarcaba el sur de Europa, el norte de África y el Asia Menor. Era una sola realidad. Y por lo tanto, la gran síntesis del mundo griego no está en haber vinculado lo occidental y lo oriental, sino haber encontrado una síntesis entre el pensamiento mediterráneo y el pensamiento de los países nórdicos que empezaron a invadir el sur de Europa, los pueblos sabios, que fundaron, por ejemplo, Esparta. Es la síntesis de lo que vendría a ser el norte de Europa hasta ese momento, que estaba de espaldas al mundo occidental y Europa, con la realidad y la cultura mediterránea. Y esa filosofía occidental prácticamente desaparece, o tiende a desaparecer con el siglo XX, porque ya con la globalización podemos tener muchos filósofos occidentales, muchos filósofos orientales, pero esa distinción ya entre pensamiento oriental y occidental tiende a desaparecer. Claro. Tiene que desaparecer porque además es irreal, ¿verdad? Es irreal. Entonces, con esta colección de historia y la filosofía en 34 tomos, que me imagino vas a seguir sacando un tomo cada Sí, vez pero ya no se de filosofía occidental. Ya no. Has cambiado la historia y la filosofía mundial con tu colección. Imagínate qué orgullo para nosotros los peruanos. Es lo que han dicho en España, algunos profesores españoles dicen que es sorprendente que un profesor de un país latinoamericano haya sido el primero en darse cuenta de este gran error que se había venido repitiendo por siglos. Claro.
O sea que ya recibiste las felicitaciones de tus pares en España. Sí, todavía mi obra no se ha divulgado, incluso no se ha presentado. Estamos pagando una presentación adecuada a nivel internacional. ¿Aquí en Lima? ¿Va a ser aquí en Lima? Sí, pero ya se está vendiendo relativamente poco, sí, fundamentalmente en 3 países. Sí. En España, en Brasil y en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, pero en Brasil la están publicando, me imagino, en portugués, en Estados Unidos en inglés. No, en español. Todavía no. Ya. Está programada también en Amazon, hacer traducciones. Desde el momento las están comercializando únicamente en español. Maravilla. Y esto que acaba recién de publicarla tú, toda la colección completa, hace menos de un año, ¿no? Porque lo recuerdo sí. Bien. Publiqué 33 tomos, sí, hace unos meses, y el último tomo acaba de subir a Amazon. Ya lo ha publicado Amazon. Claro. Hace pocos días ya está incluso para la comercialización en Amazon. Y han comprado algunos ejemplares en Estados Unidos, en Brasil y en España, que es los únicos países hasta el momento porque no se ha empezado la campaña a nivel mundial. Maravilloso. Tenemos en realidad, te tenemos a ti como un Sócrates. Yo te veo así, un gran maestro acá en nuestro país, que iluminas para el resto del mundo. Y de verdad, repito, me siento muy orgullosa de tenerte aquí con nosotros esta noche. El doctor García Salvatecchi además fue discípulo predilecto de Víctor Raúl Haya de la Torre, de quien siempre hablamos en este programa, porque lo consideramos un pensador muy importante, si no fundamental, del siglo XX peruano. Fue también como un hijo para Luis Alberto Sánchez, a quien también admiramos muchísimo. Pues yo creo que el más prolífico de todos los escritores del siglo XX ha sido Luis Alberto Sánchez, sin lugar a dudas. Y Hugo fue como un hijo para él, para Rosa, ¿no? Para Rosa, su esposa, que claro, como un hijo. Cuéntanos a ver un poco de esa parte, ¿no? La parte de tu relación, y después volvemos a tu último tomo que se llama La Desilusión, para que nos expliques el último tomo de tu colección de filosofía, que además ya nos explicarás por qué se llama La Desilusión. Luis Alberto Sánchez fue muy amigo de mi abuelo materno. Incluso su compañero de carpeta durante toda la primaria y durante toda la secundaria en el colegio La Recoleta fue mi tío David Ambrosini Salvatecchi. Pues hay una amistad que viene desde ahí. Sin embargo, yo no lo conocí a Víctor Raúl de niño, porque cuando yo era niño él estaba deportado. Sí. Y cuando regresó, yo estaba todavía en el colegio, terminando la primaria, iniciando la secundaria, ingresé al seminario, donde estuve 14 años. Entonces a Luis Alberto Sánchez personalmente yo lo conocí recién en 1968. Yo estaba tenía mi tesis preparada, tanto para el bachillerato como para el doctoral, sobre González Prada. Mi tesis de bachillerato fue Análisis crítico del pensamiento religioso de González Prada, donde me propuse demostrar que toda la crítica que hizo González Prada al cristianismo y a la Iglesia coincide plenamente con la autocrítica que se hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II. En plena coincidencia. Y pensaba hacer mi tesis doctoral bajo la influencia de quien en ese momento me asesoraba. Me había asesorado porque ya estaba muerto. Los últimos meses de su vida fue mi asesor, Víctor Andrés Belaunde, que lo iba a hacer sobre la peruanidad en González Prada, como el fundador de la peruanidad. Y hablé con Luis Alberto y me dijo que hable también con Víctor Raúl. Y Víctor Raúl me dijo, todavía el tema de la peruanidad es un tema que recién se está haciendo, esto está en devenir. Acá hay que hablar de algo que es fundamental, con el que se ha generado la peruanidad, es con el movimiento anarquista. Con el movimiento anarquista. Entonces él me pidió que hiciese mi tesis sobre el anarquismo de González Prada.
sea, que cambiaras de tema. Mi tesis en anarquismo de González Prada contó con la valiosa ayuda de Víctor Raúl y del maestro. Wow, qué maestro. Víctor Raúl, Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez y además... Esa fue una de las razones por las que tuve el Premio Nacional de Cultura. No, y además Belaunde también, ¿no? Víctor Andrés Belaunde. Víctor Andrés Belaunde. Los tres. Wow, unos grandes pensadores del Perú del siglo XX, qué honor. Y tuviste el Premio Nacional de Cultura. Con esa tesis. Con esa tesis, bueno, no podía ser menos. El mérito lo tuvieron los asesores, más que yo, ¿no? Qué maravilla. Y tú tenías 20 y pico de años, nada más, me imagino, 27, 26, por ahí, ¿no? 24. Y ya iba a cumplir 25 cuando me hicieron profesor principal de la Universidad Católica. Wow. Fuiste el profesor más joven, tengo entendido. Soy, ¿no? en toda la historia de la universidad, el profesor titular más joven. De la Católica. De la Católica. ¿Qué opinión te merece y qué relación tienes tú, o tienes alguna relación con el colegio hay un colegio de filosofía, ¿no? Una sociedad de filosofía. Sí, yo he sido miembro, aquí, casi fundador. He sido en varios periodos secretario general. Últimamente, por mis investigaciones, no he tenido tiempo de abandonar, pero sí, un momento fui activista de la sociedad. ¿Y ellos no publican, no hacen publicaciones? Sí, deben hacer publicaciones. Sí, lo que sucede es que después me dediqué más también a la lógica. A la lógica. Entonces me hicieron miembro de la Sociedad Internacional de Lógica y Ciencias Comparadas con sede en Oxford. Conjuntamente con Miro Quesada, Francisco Miro Quesada, el padre, ¿no? Claro. Fuimos miembros, los únicos peruanos, los primeros peruanos miembros fuimos nosotros. Yo muy joven y él, claro, ya una persona. ¿Con quién dijiste, perdóname? Francisco Miro Quesada. Ah, con Francisco Miro Quesada. ¿Y por qué razón, puedo preguntarte, ya no se enseña lógica en las universidades? Ese es uno de los grandes problemas y que se está viendo los resultados negativos en las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones les falta conocimientos de lógica, saber inferir donde se tiene que inferir, poder descubrir las falacias, los errores y fundamentalmente ver con la lógica que actualmente es el fundamento de las matemáticas, es el fundamento de la epistemología, sí, y es el nuevo punto de partida de la nueva ciencia. La lógica fue adoptada por la matemática y dejó de estar donde siempre había estado, que eran las humanidades. Claro, las matemáticas, sobre todo las matemáticas modernas, surgieron con una nueva concepción. Entonces, toda esa nueva concepción lógica lleva a que se tenga una idea clara muy importante, porque efectivamente todo es relativo. ¿El problema relativo a qué? Y es ahí donde cambian, ¿no? Entonces, hay relativismos que ya son obsoletos. Ahora, lo relativo está precisamente en que nuestra mentalidad, nuestra ciencia, parte de determinados axiomas postulados que no tienen base ni metafísica ni teológica. Y esa base metafísica y teológica se superó en el siglo XIX. Son elegidos, ¿por qué? Porque con esas matemáticas, esa lógica, se construye un sistema matemático más amplio, se construye una teoría científica más amplia. Y por lo tanto, lo único que lo justifica es su uso, es la praxis, es el pragmatismo. ¿Qué es lo que sucede? Que ese sistema solamente abarca la realidad tal como se conocía en un momento. Y la realidad se sigue mostrando con múltiples facetas. Y llega un momento en que lo nuevo de la realidad tiene un gran peso. Y ya no puede ser explicado por el sistema anterior. A no poder ser explicado por el sistema anterior, la primera tentación es modernizar el sistema. Y eso resulta imposible, lógicamente. Científicamente. Después, en la década de los 1940, vinieron los famosos teoremas de Gödel, que señalan que un sistema lógico, matemático, científico, para que tenga la última coherencia,
no se le puede ni añadir ni quitar un axioma, porque si le añado y le quito un axioma, lo vuelvo contradictorio. Entonces, hay que cambiar el criterio desde el principio. Entonces, un sistema desaparece ya con estas nuevas constituciones modernas, no por la oposición interna, las contradicciones internas del sistema, que nunca los puede tener, porque si no, no sería pues coherente. Eso, un sistema se viene abajo cuando se vuelve obsoleto, vale decir, cuando ya no se puede aplicar a la realidad en su. Todo eso está muy vinculado a la racionalidad. Y es por eso que muchos pensadores hablan más que del espacio-tiempo histórico con un término que en el fondo resulta sinónimo, la nueva racionalidad. Y esto se entiende fácilmente. El primer sistema lógico, matemático, científico que surgió en el mundo occidental fue el pitagorismo. El pitagorismo es un sistema que explicaba todo a través de los números enteros. Por ejemplo, ¿qué cosa es un cuadrado? Es la suma de los números primos. Lados. 1 más 3, 4, un cuadrado. Más 5, 9, que es un cuadrado. Más 7, 16, que es un cuadrado, y así. Y explicaba todo. Eso va a crear una especie de racionalidad. Sí. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Con el mismo avance, de un tiempo relativamente muy corto, cuando se estudia el famoso teorema precisamente de Pitágoras, para llegar al valor de la hipotenusa, que es al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, necesariamente se llega a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Eso no es número entero. Si no es número entero, no estaba de acuerdo a la racionalidad de ese momento. Y es por eso que los griegos, ¿cómo le llamaban a ese número? Irracional. Y se sigue llamando todavía irracional. Y en los colegios se enseña que racionalizar este número irracional, y no se dice por qué se llamaba irracional. Se llamaba irracional porque iba contra lo racional. Y volviendo a mi pregunta, otra vez, porque ya quiero reiterar la pregunta para saber, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Existe una razón política, una razón pedagógica? ¿Crees? Porque para que ya nos enseñe lógica en las universidades. No, ha existido una especie. En los colegios. Hay un libro muy interesante, que además tuve la suerte que tú me lo leías, el libro de Musso, un gran pensador, filósofo, científico italiano que todavía vive, una edición que fue publicada con el auspicio de la Embajada de Italia por la Universidad Católica Sede Sapienza. Y ahí habla claramente de todos estos temas de la racionalidad y condena lo que se llama la falsa modernidad. La falsa modernidad. Entonces esa es la razón. Esa falsa modernidad que se ha instalado es quedarse con los nombres, con lo que tiene efecto popular y hasta político. Claro. Por ejemplo. Con lo que es popular también, ¿no? Claro. Porque ejemplo, hoy en día, te voy a decir, se habla pues del pensamiento crítico. Si tú hablas no se de habla tesis de la y antítesis, sí, de un modo general, no ubicándolo, porque la tesis y la antítesis empieza pues en lo lingüístico, ¿no? Así es. Porque toda idea, como decía Descartes, tiene que ser clara y distinta. Y distinta significa que tienes que verla en oposición a algo. Claro. Entonces tú no puedes entender lo bello sin lo feo, lo bueno sin lo malo. Eso está en la misma estructura del lenguaje. Si hablas de tesis y antítesis, ya no eres un profesor moderno. Y aplicándolo a la ciencia, como trató de hacerlo ingenuamente Engels, y hablar que los glóbulos rojos son la tesis, es ponerse completamente de espaldas a la ciencia. Kropotkin, en el año 1904, hizo un reto, con una pregunta, que no ha sido contestada todavía a pesar de que han sucedido más de 100 años. Díganme un solo ejemplo en que la dialéctica hegeliana se ha aplicado a la ciencia y que se ha tenido un progreso y un cambio en la historia por la dialéctica. Y no había ninguno. Ninguno. Porque efectivamente otra cosa es lo que podríamos llamar lo dialéctico de lo nuevo. Es lo nuevo.
el que hace que algo sea obsoleto. Ya que mencionas la dialéctica, tampoco se enseña dialéctica ya más. Ya no enseñamos dialéctica. Ahora enseñamos argumentación y contraargumentación, nada Entonces, más. dentro de Dentro de esa lógica reduccionista. esta falsa modernidad está ese uso inadecuado de la dialéctica, de los nombres, se ha caído nuevamente en el fetichismo de las palabras, Sí. Se le rinde culto a las palabras. Se le rinde culto a los conceptos. Hay conceptos que se enseñan y se enseñan por igual en todas las universidades. Te voy a dar dos ejemplos solamente. Uno, participación ciudadana en lugar de política. Y otro ejemplo que te voy a dar, se enseña pensamiento crítico en lugar de lógica y dialéctica. Nada más es cambio de nombre, no sé si abarque lo anterior o una parte de lo anterior, pero es nada más para marketearlo. Es con fines de que sea asimilado con más facilidad, ¿no? Y porque son términos populares. Consecuencia desastrosa, como esta ideología del género, que está haciéndole un daño enorme, irrepagable a muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños de los colegios, porque una cosa es señalar algo, además es lo humano, es lo cristiano, que no hay que hacer distingos, que hay que respetar la persona, y otra cosa es tratar de poner que algo que siempre ha sido visto como que tiene que ser respetado, pero que es de una minoría, como si fuese el ejemplo a seguir. Exacto. Entonces, a los muchachos les inculcan de tal modo. Los confunden, ¿no? No, están completamente confundidos y ha surgido un fenómeno nuevo. Un fenómeno nuevo que lo podríamos llamar el homosexualismo ideológico. Lo que pasa es que han hecho de la excepción la generalidad, como acabas de decir. Completamente. O sea, de lo que era algo, como acabas de mencionar, excepcional, era la excepción, ¿no? Lo que no es la regla general. De eso se ha hecho una generalidad. Y es más, hasta han acompañado el concepto del amor. Ahora dicen que es por amor, que hay que dejarlo porque ser diferente o que la diferencia se justifique y se basa y fundamenta siempre en el amor. Todo es por el amor, entonces por el amor vamos a también. Es decir, que la verdad yo misma no sé cómo explicarlo. No, sí, pero no, conozco un caso. No está fundamentado. De la promoción de un colegio de mujeres religioso de gran nivel. 5 chicas tienen este poder. ¿En qué consiste ese homosexualismo? Les han inculcado de tal modo que el homosexualismo es casi una perfección humana, es un ideal de perfección humano, que ellos, para realizarse como personas humanas, se creen homosexuales. Entonces tenemos chicas que se declaran homosexuales y consideran lesbianas, que no tienen ninguna atracción por una mujer. Les repugna el tener algún vínculo de otro tipo con una mujer. Y como buscan como pareja a alguien que mal que bien es hombre, buscan a un gay. O muchachos que les repugnan. Para no sentirse culpables de que están con alguien normal, porque que están con un varón regular. Claro. Porque si estuvieran con un varón, le voy a llamar regular, porque no sé ni cómo llamarlo, entonces van a ser criticadas, claro. Entonces tienen que estar con alguien que tenga una opción diferente para no ser rechazadas. Claro. Y un muchacho que le repugna tener cualquier relación con otro muchacho, pero considera que el ideal humano de perfección es la homosexualidad. La homosexualidad. Tiene que hacerlo. Sí, consideran homosexuales y también tienen que buscar una pareja que mal que bien es mujer, buscan a una lesbiana. Casi todas estas parejas lesbianas son muchachos que tienen un problema muy serio, grave. Es la homosexualidad meramente ideológica. Que les y además eso impide la realización humana. Porque la lesbiana tiene el derecho a vivir como lesbiana siempre y cuando respete pues, a la sociedad y otro muchacho se pueden realizar. Yo conozco muchísimas personas que son grandes personajes, están realizados humanamente. Claro, hay artistas, una persona hay creadores, que tenga el homosexualismo ideológico jamás se va a poder realizar humanamente. Entonces,
Esa falsa modernidad de la que habla mucho es importantísima. La moda se ha cambiado. Incluso de historia cívica. El curso de historia ha desaparecido. Te comento que ya no se enseña historia como tal, o sea, como curso exclusivo, no. Ahora es un bloque, que es el bloque de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, eso ya todos lo sabemos. Es geografía, un poco de geografía, un poco de actualidad, un poco de historia, pero en retazos. Pero ya no es un curso como era en nuestros tiempos, porque yo llevé el curso de historia del Perú, los 4 años los 3 años de últimos de primaria y los 5 años de secundaria. O sea, 8 veces llevé el curso de historia en mi colegio, en esos tiempos. Y en las universidades tampoco ya más se enseña el curso de historia del Perú como tal, salvo muy raras excepciones, ¿no? De 1 o 2 universidades. Pero la mayoría enseñan realidad nacional. El curso de realidad nacional es un curso en realidad de actualidad, de las noticias, de lo que está pasando en el aquí y ahora. No es lo mismo el aquí y ahora que lo que pasó hace, ¿no? que comprender, por ejemplo, el proceso de independencia, o comprender, por ejemplo, la guerra del Pacífico, ¿no? Y comprender por qué estamos como estamos en el Perú. No es lo mismo, porque no has hecho ese análisis, ¿no? Que antes hacíamos. Porque además nos obligaban a escribir ensayos acerca de la historia y de los porqués y para qué es. Esa carencia va a repercutir enormemente sobre temas ya que están vinculados a la filosofía política. El último capítulo con el que termino mi historia de la filosofía está dedicado al espacio. La teoría del espacio-tiempo histórico, claro, de Aya de la Torre. Eso había una presentación, porque pienso escribir ya un libro que se llamaría Lecciones sobre. Esta teoría del espacio-tiempo histórico, incluso ese capítulo lo he ampliado y lo he tratado de analizar bajo la óptica de la perspectiva para compañeros, que se va a publicar creo las próximas semanas. Claro. ¿Y cuál es el gran problema que hay? Hay compañeros que tienen un gran mérito, están estudiando este tema, de ver las partes matemáticas y todo, pero el problema que está sufriendo no solamente en ese tema, sino en muchos temas de nueva generación, es que no tienen formación lógica y epistemológica. La formación lógica que se recibía de la secundaria y la formación lógica y epistemológica que probablemente tenía una importancia. Somos los peruanos que tenemos de 50 años a más, porque justamente es a partir de mi generación, ¿no? Yo soy generación 88, y ya no hemos recibido el curso de lógica. Ya no hemos recibido en la universidad. Yo ingresé y ya no tenía lógica, no había lógica, curso de lógica. Entonces tenemos una falta, como dices tú, de un pilar que nos hubiera enseñado a razonar, pues el razonamiento, ¿no? Es la base, creo que el fundamento del razonamiento. Igual epistemológico, para saber, pues, porque la ciencia es la falsa modernidad, un falso, completamente equivocado, errado, que no tiene nada que ver. Pero han hecho una caricatura de la ciencia, ¿no? De verdad. Y con nuevos nombres, como dices tú, nos venden conceptos que son muy antiguos. No saben cuáles son los fundamentos de la ciencia, claro. En qué se apoya la ciencia, y los principales fundamentos epistemológicos hay. Y sin esos principios fundamentales de epistemología y de lógica, es muy difícil que se pueda entender dónde tú. Estamos tratando de enseñarle a los jóvenes a veces, ¿no? Lo que es vamos a decir, el pensamiento lógico, ¿no? Una argumentación, y nos basamos, pues, imagínate, en manuales, ¿no? En estructuras del discurso, en manuales de publicación, ¿no? Normativas para la publicación, y ahí no vamos a encontrar la respuesta. Tampoco en la estructura del discurso vamos a encontrar la respuesta. No, es que es algo más profundo, ¿no? Es haberles enseñado simplemente el pensamiento dialéctico, lo que dijiste hace rato, ¿no? La tesis, la antítesis, la síntesis, el salto cualitativo, ¿no? El principio de que nada permanece, todo lo que enseñaba Hegel. Para empezar. Víctor Raúl, cuando me encargó que lo reemplace, le iba a la constituyente
en lo que en ese entonces se llamaba el Parlamento Universitario de Formación, dijo, no hables de política, cómalos bien y que tengan una visión de la historia de la filosofía y después en lógica. Después, O sea, historia de la filosofía y lógica. Era el Parlamento Universitario. Claro, o sea, el Parlamento Historia Universitario. de la filosofía y lógica. Un compañero universitario Sí. sepa claramente qué cosas dijo Sócrates, qué cosas dijo Kant, qué cosas dijo Hegel, y que tenga una idea muy clara de lo que sin eso no se puede construir ningún sistema político. Sin eso no construimos nada y ningún sistema político. Después nos preguntamos por qué, ¿no?, están en crisis tan profunda los partidos políticos. ¿Y cómo puede si no enseñamos filosofía? Estoy aquí, tenemos el lujo esta noche de estar con un maestro en la filosofía, alguien que ha escrito toda, o sea, la historia de la filosofía universal en 34 tomos y que además nos va a regalar, porque nos vas a dar todavía, quedan unos 15 minutos, nos vas a regalar que nos vas a explicar de qué va el último tomo de tu colección. Es decir, esto de la disolución, esta filosofía de la disilusión. Te cuento antes de que empecemos que yo estoy en San Marcos, ¿no?, en un doctorado. Y te comento que mis profesores ya me habían explicado lo que era el giro. En una clase me enseñaron lo que era el giro ético, ¿no? Esto que empieza en el año, con la caída del muro de Berlín, el año 1989, y que hay una excepción, ¿no?, con relación a lo que se esperaba, pues que era un éxito del sistema socialista, ¿no? Y para todos los socialistas a nivel mundial es una decepción y por lo tanto giran, ¿no? El giro ético es hacia buscar otras herramientas, otras estrategias, me imagino, para alcanzar lo que ellos, ¿no?, sueñan tener, que es una sociedad socialista y más justa. A ver, ¿tú qué opinas de todo esto? Fíjate, el último tomo, he puesto un título un poco subjetivo, que se llama La filosofía un poco del desengaño, de la decepción. ¿Qué cosa sucedió? En el siglo XIX surge el gran mito del progreso. Sí. Que necesariamente el progreso es una ley histórica y que la humanidad futura iba a estar en condiciones y que todo lo que va apareciendo necesariamente es mejor que lo anterior. Y fundamentalmente se crearon lo que, en juego de la terminología de Sócrates, se llamaban dos grandes mitos. Uno de ellos, que la sociedad industrial iba a generar justicia, iba a generar una sociedad bien organizada, iba a crear un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de... Entonces, había esa fe completa, una fe, además, como toda fe, pues indiscutible. Y la otra, que había un nuevo tipo de religiosidad laica, no teológica. Esta religiosidad laica, no teológica, se apoyaba básicamente en una fraternidad, en una hermandad. Y tanto el socialismo como el comunismo y el marxismo cumplieron esa función de ser un nuevo tipo de religiosidad laica, pero de acuerdo a lo que era el espíritu del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, la gente realmente estaba convencida que el marxismo, que el socialismo iba a crear una nueva sociedad. El hombre se iba a quedar completamente redimido y que la sociedad industrial iba a crear un nuevo Estado, un nuevo tipo de organización social más justa, más equitativa. Incluso un nuevo hombre y una nueva mujer, bueno, que se hablaba mucho de eso también. Todo eso se vino abajo. Entonces, trato ahí de dos pensadores que participaron de estos mitos, fueron creyentes. Marcuse y Kolakowski, uno de los grandes pensadores que fue marxista, polaco, el hombre sin alternativa. Y los dos van a mostrar cómo, sobre todo en el caso de Marcuse, aunque trata también el tema político, cómo la sociedad industrial había formado una sociedad más alienada que la anterior.
y que el camino no estaba por ahí. Siguiendo a Marcuse también, incluso Russell escribe una especie de antiutopía industrial, de lo que seguía una sociedad plenamente regida por la técnica, que crearía monstruos en vez de seres humanos. Y Kolakowski señala pues todo lo que había pasado en Rusia. Ya no te explotaba el burgués, el dueño de la empresa, sino aquel que se había apoderado del partido y había creado la burocracia partidaria. Era toda una clase y ya el trabajador terminó siendo más explotado. Las conquistas de los trabajadores en el mundo burgués ya no regían ahí, ni el derecho a huelga, ni el sindicato, ni nada. Todo eso se viene abajo y se tiene en la filosofía de la destitución. ¿A qué se debe eso? Simple y llanamente, el espacio-tiempo histórico había cambiado. Y es por eso que en la tercera parte de mi trabajo hago un resumen comentado de esta obra de Musho sobre la nueva racionalidad. Claro. Que es importante, y en la última parte hablo del espacio-tiempo. Ya Claro. Jaspers había señalado origen y meta de la historia, que hay prácticamente una era histórica, dura aproximadamente 2000 años. Claro. Y que esto se había surgido en el mundo griego y que estábamos ya al final de esto y empezaba otra. Claro. Hace rato que se terminaron nuestros 2000 años. Dentro, claro, una orientación general. Ajá. Hay cambios cuantitativos. Sí. No es lo mismo un pensador medieval, un pensador griego de la Edad Moderna o del siglo XIX. Pero tú te das cuenta que hay un hilo, una lógica, una racionalidad que va creciendo, se va perfeccionando, pero permaneciendo en el molde de esa racionalidad y permaneciendo en los moldes de determinada jerarquía de valores. Y aquí en Perú estamos al final de esa era de la racionalidad todo el mundo. De pensar que el socialismo nos va a dar en todo el mundo. Va a ser la panacea, ¿no? De nuestra felicidad. El problema es muy grande. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué nos aconsejarías tú? A ver? ¿Cómo debemos de enfocar una nueva época histórica? Va madurando. ¿Qué tenemos que hacer? Puede durar 40, 50 años fácilmente. Llega un momento en que, ¿qué es lo que sucede? Se pierden los valores. Se pierden los valores y volvemos al barbarismo. Se pierden los valores y se pierde la racionalidad. ¿Y qué es lo que sucede? Dentro de esta teoría del espacio-tiempo histórico, está también estrechamente vinculado al psicoanálisis, al pensamiento de Freud. Freud te señala que hay un yo, hay un consciente personal y colectivo, y hay un super yo, que es una especie de censura. Sí. Y ese super yo está formada por la racionalidad y la jerarquía de valores. ¿Y qué es lo que sucede cuando una época histórica termina? Eso se entra en crisis, pues, claro, entra en crisis y entonces ya ese super yo y esa, como dices tú, pero con una consecuencia grave. No censura correctamente. Lo único que puede vincular a una sociedad, el punto de partida del pacto social, es la racionalidad y la escala de valores. Entonces, al perderse eso, se pierde todo y viene lo que ya desde la antigüedad, y lo repiten los filósofos históricos ¿Anarquía? del siglo XIX, viene, no. No es anarquía. ¿Qué es porque eso tiene otra connotación. ¿Qué es? La invasión de los bárbaros. Es el barbarismo, la invasión de los bárbaros. Pero vivimos en la invasión de los bárbaros. Y vivimos en medio de las falacias, ¿te das cuenta? Fíjate, en este momento actual, por ejemplo, en medio de las falacias. Lo importante no es que alguien no sea ladrón, sino que no deje huella. Lo importante es que no mates a tu prójimo, sino que no te lo puedan demostrar. No puede haber sociedad si no hay un mínimo, una escala de valores y una racionalidad mínima que una a los seres humanos. Entonces, la gran labor que tenemos debe ser fundamentalmente pedagógica, abrir los ojos a la nueva generación
tomen conciencia de lo que está pasando y que además tomen conciencia del gran deber que tienen, que ellos tienen que ver, que generar una nueva racionalidad, una nueva escala de valores, vale decir, una nueva era histórica que en el fondo implica una nueva humanidad. Claro, qué lindo lo que dices. O sea, va a ser un nuevo modelo, ¿no? De sociedad. Los jóvenes que tienen ahorita 20 años, 21 años, 22 años, 19, 18 años, son los que van a ser los arquitectos de esta nueva racionalidad que nos has dicho esta noche, ¿no? Entonces nosotros, pues, como educadores, hagamos un buen trabajo, ¿no? Con la formación que hacemos de ellos, de su conciencia sobre todo, porque vivimos también en medio de una era de falacias, donde todo es falso, pues todo lo que, o bien has mencionado, ¿no? Lo que creemos ya es lo contrario de lo que es. La verdad que bueno, en el Perú en especial. Una, unas últimas palabras acerca del Perú, de la coyuntura actual y de la futura, de lo que va a pasar en el 2026. ¿Piensas Fíjate, tú que va a terminar o no va a terminar en un caos este gobierno? donde en el fondo la población ha perdido lo que es más difícil que se pierda. Y a cualquier persona dice, lo que venga va a ser peor. Que ya se ha perdido completamente la esperanza. Necesariamente necesitamos nuevamente toda una nueva generación, una prédica. Necesitamos actualizar a González Prada. Pero para eso tendríamos que formar y organizar, ¿cómo puedo decir? A nivel nacional, núcleos de universidades populares, ¿no? Donde se pudiera enseñar y se pudiera formar a... Claro. Todo eso de las en universidades populares está vinculado en además lógica, a en González historia, Prada, ¿verdad? porque Claro. las universidades populares fueron creación Claro. anarquista. Incluso la Universidad Popular González Prada, fundada por Gaya La Torre, la hizo en su etapa anarquista y dentro de los moldes anarquistas y siguiendo los ejemplos anarquistas. Anarquista, claro. ¿Qué es lo ¿Ya que se había dado en otras latitudes ¿Qué, o no? qué es lo que sucede? No. Sí. Hay el anarquismo, es un término que puede ser malinterpretado incluso semánticamente, Sí. ¿no? Partiendo de su país. Pero hay algo que es importante. Una cosa es el movimiento anarquista hasta la revolución de 1848, Sí. que cambió completamente el panorama político. Sí. A partir, hasta ese momento, el anarquismo se vinculaba con el nihilismo. Únicamente hay que negar el Estado, hay que negar la propiedad, hay que negar... Yo veo que muchos aspectos del presidente argentino están vinculados a esa primera etapa del anarquismo, anterior al 48. Porque después del 48 el anarquismo ya presentaba alternativas. Sí. Entonces, a partir de 1848 ya Proudhon cambia completamente su planteamiento. González Prada se imbuye de eso, viene al Perú y prácticamente lo predica a través de toda América. Por ejemplo, en el año 1903, entre 1903 y 1904, se fundan Fallas, el primer periódico anarquista libertario, pero ya como porque ellos lo que propiciaban ya era el socialismo libertario. Sí. Y González Prada, el 1 de mayo de 1905, con el intelectual Hielo Brego, funda el Frente de Trabajadores. Eso va a seguir. En su segunda etapa del anarquismo, ya vinculada a la protesta, más bien se volvió un poco más radical desde un punto de vista de política social, porque seguía Kropotkin, que ya propiciaba el anarcocomunismo. Es el momento donde va a entrar Gaya La Torre, Carlos Mayate. Es interesante, eso ya está siendo estudiado. Yo recuerdo el año 71, cuando publiqué mi primera obra, El anarquismo frente al marxismo en el Perú. Pensaban que yo quería cambiar toda la historia del Perú porque me con el APRA. No. Y ahora ya no. Ponte tú, el 22 y 23
este mes está organizando un gran seminario en el Museo de Carlos Mayate. ¿Sobre qué? Sobre el papel del anarquismo de los parias. El anarquismo de los parias, claro. Ese Y periódico. me han invitado, yo voy a formar parte de los expositores. Tú eres un pensador, pero un intelectual. Ya, entonces, incluso voy a señalar, no, algo importante, ¿no? Los seguidores de González Prada, tanto los artistas como los mayateguistas, y que por lo tanto, si tratamos de rescatar la figura de González Prada y las raíces libertarias positivas, claro, que tienen un sistema, ¿no? Ya no se dice hay que destruir el Estado, hay que destruir ese tipo de Estado, pero hay un Estado distinto. Hay que destruir esa democracia, que es una falsa democracia, pero hay otro tipo de democracia. Tanto Aya como Mariátegui, claro, como bien mencionas, eran de los jóvenes que llegaron a conocer a Manuel González Prada y que los... propicia un nuevo tipo de Estado, el Estado confederativo, claro, que trae consigo una nueva democracia, que trae consigo una revolución en los poderes políticos, creando un nuevo poder político público, que es el progreso económico. Y O sea, hay salidas positivas. Claro, y por último, si te hiciera la pregunta de cierre, ¿en qué medida la filosofía puede ayudar a luchar contra la corrupción? Esa va a ser mi última pregunta. ¿En qué medida la filosofía y enseñarle filosofía a los jóvenes puede ayudarnos a combatir esta lacra de la corrupción que está a todo nivel, ¿no? En todas las instituciones? Decía, es muy importante para entender el mundo, el cosmos, la realidad, conocer un poco de historia de la filosofía, para pasar a un segundo momento. Y en este momento, dejar a un lado los problemas filosóficos para analizar filosóficamente todos los problemas. Y ya se convierte en una metodología. Bueno, eso sería todo. Nada. Muchas gracias por habernos visitado aquí esta noche. Y bueno, estoy muy contenta y de verdad agradecida. Creo que, en efecto, ¿no? La filosofía y el estudio de la historia y la filosofía, además, son acicate y fuente de inspiración, ¿no? Para que podamos construir realmente sociedades con valores democráticos y con valores éticos. Gracias y les digo a todos nuestros televidentes hasta el próximo miércoles. Encantada y muchas gracias. Que viva la cultura.